El teatro tiene la capacidad de detener el tiempo, de convertir palabras en mundos y de transformar la experiencia humana en arte vivo. A lo largo de la historia, algunas obras teatrales han trascendido su época, sus autores y su idioma, para instalarse en el corazón de la cultura universal. Son historias que no solo entretienen, sino que conmueven, despiertan conciencia y marcan generaciones. Este recorrido es un homenaje a esas piezas fundamentales que no solo se representaron en escenarios, sino que transformaron el teatro mismo. Hablar de obras que marcaron la historia es hablar de ecos culturales que cruzaron fronteras. Algunas nacieron como expresiones íntimas de su tiempo, y se convirtieron en símbolos universales del alma humana. Desde las tragedias griegas hasta los musicales modernos, estas obras han sido faros que iluminaron el pensamiento crítico, el lenguaje escénico y la imaginación colectiva. Una de las más célebres es, sin duda, Hamlet de William Shakespeare, escrita alrededor de 1600. Más que una tragedia sobre venganza, es un viaje hacia la duda, la identidad y la complejidad moral. Su célebre Cero no será atravesado siglos, escenarios y lenguas, convirtiéndose en un ícono del drama humano. Del otro lado, obras como Los Miserables, adaptada del clásico de Víctor Hugo, llevaron el teatro a una dimensión social y emocional sin precedentes. Con una historia de redención, justicia y resistencia, su versión musical ha recorrido el mundo entero, demostrando que el dolor y la esperanza son universales. El poder de estas obras no está solo en su argumento, sino en su capacidad de permanecer vivas. Cada vez que se representan, cobran nuevos significados. Cambian con el actor, con el director, con el público. El teatro es una experiencia renovable, por eso, estas piezas no envejecen. Si el teatro es un espejo de la humanidad, entonces las grandes obras clásicas fueron sus primeros reflejos profundos. En las arenas de la antigua Grecia, el teatro trágico no era solo entretenimiento, era una forma de pensar el destino, la moral, el poder y la fragilidad humana. Obras como Edipo Rey de Sófocles o Medea de Eurípides marcaron el origen de una dramaturgia que exploraba los límites de lo humano frente a los dioses y a las decisiones personales. Edipo Rey, escrita hace más de 2.000 años, sigue fascinando al público moderno porque plantea preguntas eternas. ¿Somos dueños de nuestro destino? ¿Hasta qué punto nuestras decisiones están marcadas por el azar o la voluntad divina? Edipo, al buscar la verdad, termina enfrentando su propia caída. Es una tragedia pura, no por la sangre, sino por la inevitabilidad del sufrimiento. Por su parte, Medea rompe todos los esquemas del héroe masculino. Es una mujer poderosa, decidida, traicionada. Su venganza contra Jasón, el hombre que la abandona, es tan radical como inquietante. Medea no solo desafía el rol femenino de su tiempo, sino que hoy sigue generando debates sobre justicia, género y poder. Siglos después, en la Inglaterra isabelina, William Shakespeare elevó el teatro a un nivel que aún hoy es referente. Obras como Hamlet, Macbeth o Otelo no solo son brillantes en estructura y lenguaje, sino que exploran la mente humana con una profundidad filosófica extraordinaria. En Hamlet, el dilema entre acción y reflexión, entre deber y duda, lo convierte en uno de los personajes más complejos de la historia. La obra no envejece porque habla del conflicto eterno entre el ser y el deber ser. Cada director, cada época, encuentra en Hamlet un nuevo espejo. Macbeth, por su parte, nos enfrenta a la ambición desmedida, y a la culpa que carcome el alma. Y Otelo es una de las más potentes representaciones del racismo, los celos y la manipulación. Estas obras no solo marcaron el arte escénico, moldearon el pensamiento, influyeron en la literatura, la psicología, el cine y la filosofía. Son el cimiento sobre el cual se construyó gran parte del teatro moderno. Con la llegada del siglo XIX, el teatro comenzó a alejarse del drama heroico y los conflictos míticos para volcarse hacia lo cotidiano, lo íntimo y lo social. La escena ya no era solo un lugar para observar personajes extraordinarios, sino un espacio para reconocer al ser humano común, con sus contradicciones, temores y luchas internas. Así nació el realismo dramático, y con él, algunas de las obras más influyentes de la historia moderna del teatro. Uno de los pioneros fue Henrik Ibsen, dramaturgo noruego considerado el padre del teatro moderno. Su obra Casa de Muñecas, estrenada en 1879, provocó escándalo y admiración por igual. En ella, Ibsen presenta a Nora,
Una mujer atrapada en un matrimonio aparentemente feliz, que al final toma la decisión de abandonar a su esposo y sus hijos para buscar su libertad personal. Fue una revolución. Por primera vez, el teatro cuestionaba abiertamente los roles tradicionales de la mujer y el matrimonio. A día de hoy, sigue siendo una obra fundamental en debates de género y autonomía. Otro gran nombre es Anton Chejov, quien llevó el teatro a una nueva dimensión emocional. En obras como La Gaviota, Tío Vania o El Jardín de los Cerezos, lo que importa no es tanto la acción como el silencio, la espera, la tristeza contenida. Chejov mostró que lo trágico y lo cómico pueden coexistir, y que la grandeza dramática se encuentra también en la rutina, la nostalgia y lo no dicho. Con él, el teatro se hizo profundamente humano. Ya en el siglo XX, la escena se vuelve aún más combativa. El alemán Bertolt Brecht introduce el teatro épico, que rompe con la idea de que el público debe identificarse emocionalmente con los personajes. Brecht quería que el espectador pensara, analizara, y no solo sintiera. Obras como Madre Coraje y sus hijos o La vida de Galileo son ejemplos de teatro como herramienta de reflexión política y crítica ideológica. En esta etapa también aparecen nuevas estructuras dramáticas, una mayor ruptura de las convenciones clásicas, y un uso más libre del lenguaje, del tiempo y del espacio. El teatro se convierte en un laboratorio de ideas, en el que cada obra es una forma de intervención social. Estas piezas cambiaron la manera de escribir, dirigir y actuar. Mostraron que el teatro podía ser un arma para el pensamiento, una denuncia, una pregunta abierta a la sociedad. Si el teatro es emoción en vivo, el teatro musical es emoción multiplicada por la música. A lo largo del siglo XX y XXI, el musical se consolidó como una de las formas más populares, accesibles y potentes del arte escénico. Lejos de ser solo entretenimiento, muchas de sus obras han abordado temas profundos, han conmovido audiencias y han marcado la historia del teatro moderno con tanta fuerza como cualquier tragedia clásica. Uno de los ejemplos más universales es Los Miserables, basado en la novela de Víctor Hugo. Con música de Claude Michel Schoenberg, el musical recorre los caminos del sufrimiento humano, la injusticia social, la redención y la esperanza. Personajes como Jean Valjean, Fantine o Gavroche han emocionado a millones desde su estreno en 1980. El tema Do You Hear the People Sing? Ha trascendido el escenario y ha sido cantado en manifestaciones alrededor del mundo, convirtiéndose en un himno de lucha y libertad. Otro hito fue Rent, 1996, creada por Jonathan Larson, que llevó al escenario la vida de jóvenes bohemios en el Nueva York de los años 90, en medio de la crisis del SIDA, la precariedad laboral y la búsqueda de identidad. Con una mezcla de rock, drama y ternura, Rent rompió estigmas, representó nuevas realidades y conectó con una generación que sentía que no tenía voz en el teatro tradicional. Y en tiempos más recientes, Hamilton, escrita y protagonizada por Lin-Manuel Miranda, revolucionó completamente el género. Mezclando historia, hip hop y diversidad étnica en el elenco, la obra narra la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Lo que parecía imposible, un musical histórico con rap y actores racializados, se convirtió en un fenómeno mundial que redefinió la escena teatral contemporánea. Hamilton no solo entretiene, educa, interpela y emociona. El teatro musical ha demostrado que se puede bailar el dolor, cantar la rabia y corear la resistencia, que una melodía puede transmitir tanto o más que un monólogo, y que las historias cantadas también tienen el poder de cambiar miradas y abrir corazones. Lo más poderoso del teatro es que, aunque una obra tenga siglos de antigüedad, nunca se representa dos veces igual. Cada actor, cada director, cada contexto histórico le da nuevos matices. Por eso, las grandes obras teatrales que marcaron la historia no envejecen, evolucionan. Se reescriben en cada escenario, en cada idioma, en cada mirada del público. Hamlet sigue preguntándose si vale la pena existir, Medea continúa provocando discusiones sobre justicia y género, Casa de Muñecas resuena cada vez que una mujer rompe con lo impuesto, y Los Miserables sigue cantando por los oprimidos. Estas obras no son solo parte del pasado, dialogan con el presente, nos invitan a reflexionar sobre nuestra condición humana y colectiva. El impacto de estas piezas no se limita al mundo del arte. Muchas han influido en el cine, en la literatura, en la filosofía y en los movimientos sociales.
Han inspirado luchas, han generado debates y han formado parte del despertar crítico de generaciones. El teatro no solo representa la realidad, puede transformarla. Además, el hecho de que tantas de estas obras sigan representándose en distintas partes del mundo, en distintos idiomas, es prueba de su universalidad. Hay algo profundamente humano en esas historias. Algo que nos conecta, más allá del tiempo o la geografía. Hoy, en una era marcada por la velocidad, el ruido digital y el consumo rápido, el teatro y sus grandes obras nos invitan a detenernos, mirar y sentir. A entrar en una sala oscura, y compartir con desconocidos una historia que nos conmueve. A ser parte de ese pacto silencioso entre quien actúa y quien observa, entre quien ofrece una verdad y quien se atreve a recibirla. Las obras que marcaron la historia no lo hicieron solo por su calidad artística, sino porque tocaron una fibra esencial en el alma colectiva. Nos hablaron con belleza, pero también con crudeza. Nos abrazaron y nos incomodaron. Y lo siguen haciendo. Porque mientras exista alguien dispuesto a contar una historia, mientras haya un público dispuesto a escuchar, el teatro seguirá vivo, y esas grandes obras seguirán iluminando la escena con su voz eterna y transformadora.